Bien, pues muy buenas tardes para todos. Les agradecemos mucho el estar hoy aquí en un día y en un horario que quizás no son los más fáciles para muchos, pero que con seguridad la obra del doctor Diego Yunes, a quien me complace mucho presentar a continuación, merece que le dediquemos. El doctor Diego Yunes es abogado y sociólogo de profesión. A lo largo de su carrera ha tenido importante influencia en el Estado colombiano y es gran conocedor del derecho constitucional de nuestro país, lo cual le ha permitido escribir durante 17 ediciones la obra Derecho Constitucional Colombiano, de la cual Legis ha tenido el honor de publicar desde el año 2012. El doctor Diego Yunes fue consultor de Naciones Unidas en control de la Administración Financiera del Estado y en descentralización, y coordinador de la Comisión para la Reforma del Estado durante el gobierno de Virgilio Barco. Dentro de sus responsabilidades en el Estado colombiano, se destaca su desempeño como secretario general del DANE, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, ministro de Trabajo, magistrado y presidente del Consejo de Estado. Su amplio conocimiento y valiosa experiencia le han permitido publicar varios libros y ejercer la docencia durante 30 años en prestigiosas universidades de nuestro país. Tiempo que además coincide con los años que cumplió el pasado mes de julio nuestra Carta de 1991, a la cual el doctor Yunes quiso rendir un homenaje con la obra que hoy presentamos. Entonces, no siendo más, los dejo con el experto para que sea él quien nos cuente sobre su libro. Bienvenido, doctor Yunes. Un placer tenerlo con nosotros. Doctora María José, le agradezco muchísimo su presentación. Sea lo primero agradecer a Legis esta oportunidad que me da para hacer la presentación de la 17 edición de mi obra Derecho Constitucional Colombiano y que, como aparece claramente en la portada de esta nueva edición, es dedicada a la rememoración de los 30 años de la Constitución de 1991. Voy a tratar algunos temas fundamentales de los que aparecen en el libro, de tal manera que el ilustre auditorio pueda hacerse una idea de cuál es la temática que se comprende en este amplio volumen sobre nuestra evolución constitucional y nuestro constitucionalismo colombiano. Necesariamente el libro tiene un capítulo introductorio que se denomina Breve Historia del Derecho Colombiano, del Derecho Constitucional Colombiano, porque eso ubica mucho a los lectores sobre cuáles han sido los procesos y las grandes transiciones constitucionales que hemos tenido en nuestro país en la época republicana y desde nuestra independencia hasta llegar a la Carta del 91, que realmente yo sí considero, y en el libro ellos se expresa, hay una fractura en el constitucionalismo colombiano. En esa primera época, pues recordamos nosotros fundamentalmente la Constitución de la Gran Colombia en el año 1919, luego la Constitución de la Nueva Granada o Constitución Granadina en el año 1832. Hacemos referencia luego a la Constitución de 1843 y pasamos luego 10 años después al régimen centrofederal del año 53. Luego tenemos la Confederación Granadina en 1858 y terminamos lo que pudiera ser ese ciclo en la Constitución de Río Negro de 1863, una constitución muy, pero muy liberal y casi tan liberal que Víctor Hugo dijo que era una constitución para ángeles. Realmente porque le veía pues cierto carácter utópico. De todas maneras, desde el punto de vista doctrinario liberal, pues fue una constitución muy, muy importante.
Y justamente con el propósito de enmendar, entre comillas, los que pudieran haber sido excesos de la Constitución del año 63, viene la Constitución del 86, que el propio Rafael Núñez, uno de sus inspiradores, la bautizó diciendo: necesitamos una constitución con centralización política y descentralización administrativa. Y realmente esa es la línea que sigue la Constitución del 86, que, como los ilustrados oyentes en este auditorio virtual saben, duró más de 100 años rigiendo la vida republicana, con todas sus virtudes, todos sus aciertos y seguramente también con todos sus errores, que se tratan desde luego de corregir con la Constitución de 1991. Pero durante ese periodo, entre 1886 y 1991, hubo también unas reformas muy interesantes. Recordemos necesariamente el Acto Legislativo 3 de 1910, porque estableció en Colombia el control constitucional y dio las bases para el control de legalidad, que suponía la implementación en el país de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ya no solamente hablando del Consejo de Estado como un órgano consultivo, sino definitivamente con un órgano de control judicial sobre los actos de la administración. Habría que mencionar dentro de ese recorrido histórico la reforma de López Pumarejo en el año 36, porque fue una reforma que puso el país al día y ya habló del derecho a la propiedad privada y el respeto a los derechos adquiridos. Habló ya de la libertad de cultos y de conciencia, de la libertad de enseñanza, de la asistencia pública como obligación del Estado, del derecho de huelga salvo en los servicios públicos. Esto va a tener después una modificación que veremos en su momento en el año de 1991. Pero lo que sí quiero marcar aquí es que se trató de una reforma que impulsó los derechos, pues no solo el de huelga, sino el derecho al trabajo como una institución que merecía particular protección por parte del Estado. Y cuando se habló de la propiedad, se reconocía la propiedad, pero también se dijo claramente allí: la propiedad es una función social que implica obligaciones. Eso permitió que posteriormente, muy seguidamente, el gobierno de esa época, de la denominada Revolución en Marcha, impulsara una reforma agraria muy importante con la Ley 200 del 36. La evolución del derecho agrario colombiano, esa ley es desde luego muy importante. Voy a pasar muy rápidamente por la reforma del 45, porque es una reforma fundamentalmente técnica, pero recordemos que allí se lleva la Contraloría a institución constitucional y se crean los departamentos administrativos que hoy forman parte de nuestra organización institucional. ¿Recuerdes el plebiscito del 57, que tuvo una gran participación ciudadana, incluso con presencia del voto femenino, que consagró varios derechos, particularmente para las mujeres, y resolvió que, para evitar esa violencia partidista entre liberales y conservadores que nos costó por el orden de los 300.000 muertos, era necesario que los dos partidos tradicionales, liberal y conservador, se hicieran al manejo conjunto del Estado. Pero fue un manejo, si bien se frenó la violencia política de esa época generó una serie de inconformidades, porque no podían participar en la vida pública sino quienes tenían la visión liberal y conservadora y frente nacionalista de la época.
de tal manera que allí se fueron generando exclusiones que dieron origen después a movimientos insurgentes. La reforma de Carlos Lleras fue muy importante, fue una reforma que fortaleció el Ejecutivo y trató de poner un orden muy importante en la economía del país y un énfasis particularmente en la planeación. Luego, tanto el presidente López Michelsen como el presidente Turbay trataron de reformar la Constitución, pero ambas fueron fracasadas, y estos insucesos y las razones por las cuales no pudieron llevarse a cabo, pues se explican perfectamente en el libro y por eso me sustraigo de hacerlos. Bueno, eh, ¿qué pasa con el gobierno de Virgilio Barco? Virgilio Barco ya tenía claro que el país necesitaba hacer unos cambios institucionales y propone derogar el artículo 13 del plebiscito, que decía que solamente el Congreso podía modificar la Constitución. Y ya la idea era que la Constitución se pudiera modificar por plebiscito, referendo, asambleas, etcétera. Es decir, abrir un espacio democrático para lo que en la teoría sociológica se llama el cambio institucionalizado. Es decir, que se prevea en una propia Constitución cuáles son los mecanismos para que ella misma evolucione, se innove y responda a las nuevas exigencias políticas, económicas y sociales que los tiempos impongan. De tal manera que la idea era muy interesante. Y incluso él presentó un proyecto de reforma ante el Congreso que hablaba nuevamente de derechos humanos, creaba el defensor cívico, tomaba la vicepresidencia, porque recuérdense que ustedes que antes había era el designado a la presidencia para reemplazar las faltas absolutas o temporales del presidente. Se preveía la doble vuelta, se preveía la Fiscalía, el Consejo Superior, la Corte Constitucional, incluso una sustitución de la Contraloría por un Tribunal de Cuentas. Y en el último debate, señores oyentes, oigan esto tan interesante. En el último debate, el presidente Barco, que había podido pasar a la historia como el gran reformador de la Constitución, y muchos de estos elementos se retomaron en la Constitución del 91, tiene que tomar la decisión de sepultar la reforma que ya estaba a pocas horas de convertirse en una nueva constitución. ¿Por qué? Porque algunos parlamentarios propusieron incorporar un plebiscito para resolver el tema de la extradición. Y Barco entendió que eso hubiera podido ser un germen de violencia que no se podría correr. Por eso le dice a su ministro Carlos Lemos Simons: hágame el favor, como ministro de gobierno, como se llamaba en esa época, sepulte la reforma. Y Carlos Lemos dijo: la sepultamos porque esto puede ser una carnicería. Bien, pero entonces se va abriendo esas inconformidades y esa imposibilidad de reformar la Constitución, genera en la juventud de la época el movimiento de la séptima papeleta. No podría mencionar muchísimos nombres porque incurriría en el imperdonable error de no mencionarlos a todos. Pero la juventud de ese año dice: vamos a incorporar en las próximas elecciones una séptima papeleta para que se convoque una asamblea que modifique la Constitución. Pero eso en estricto sentido no tenía una base jurídica. Pero de manera muy interesante, el registrador dijo: de todas maneras voy a contar esas papeletas. Entonces, contadas las papeletas es un hecho histórico, es un hecho sociológico, que ya se sabía que un número muy importante de colombianos, particularmente los jóvenes, estaban pidiendo a gritos un cambio constitucional.
Y entonces Barco toma las decisiones discutibles en su momento porque fueron por estado de sitio, pero la Corte Constitucional las declaró ajustados a la Constitución, de convocar una asamblea constituyente y posteriormente por un decreto también legislativo de estado sitio, el presidente Gaviria organiza esa constituyente, los requisitos y la forma del modus operandi de la constituyente, y es así como se crea la asamblea de los delegatarios del 91 que nos dieron esta nueva constitución. Bien, pero ahora hay dos magistrados que yo quisiera mencionar, el doctor Hernando Gómez Otálora y el doctor Morón, porque fueron los ponentes de las sentencias que permitieron llevar a cabo esta constitución. Bueno, ¿cuáles son los rasgos característicos de esta nueva constitución como tal y como explico yo en el libro? Bueno, pues yo creo que si nosotros quisiéramos hablar de una constitución dogmática, es decir, donde está la axiología y la principiología básica de esta nueva constitución, tendríamos que empezar por el preámbulo, porque el preámbulo dice que la nueva constitución debe permitir el fortalecimiento de la unidad de la nación, asegurar la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, la libertad y la paz. Ahí hay una declaración, ya hay un ideario que indudablemente tiene que servir como una gran orientación. Incluso ese preámbulo tuvo una forma conciliatoria, a mi juicio, muy interesante de resolver un tema, yo diría, sociopolítico. ¿Cuál es? La Constitución del 86 era una constitución confesional y los constituyentes del 91 consideraron que debíamos hacer el tránsito al Estado laico. Pero obviamente había que tener en cuenta que la mayoría de los colombianos son creyentes. Entonces, ¿cómo resolver el problema? Yo creo que lo resolvieron muy bien, porque invocan la soberanía del pueblo. Recuérdense que en las constituciones anteriores e incluso en el plebiscito se hicieron en nombre de Dios. Aquí se hace invocando la soberanía del pueblo, pero para no herir respetables sentimientos religiosos, se dice, pero invocando con la protección de Dios, de tal manera que fue una conciliación muy inteligente entre el tránsito al Estado laico, pero la necesidad de respetar en ese momento las creencias. Se trata también, desde el punto de vista dogmático, de tener una constitución más democrática y participativa, es decir, hacer el tránsito de la representación a la participación. Es decir, teníamos una democracia representativa que se traducía en las elecciones, pero era preciso buscar una democracia participativa mediante los nuevos mecanismos, entre otros los de reformar la Constitución a través de una asamblea, a través de un referéndum, etcétera, y estableciendo nuevos mecanismos de participación como las revocatorias de los mandatos y las consultas que aparecen. Todo esto está descrito debidamente en el libro, pero yo estoy tratando de hacer una síntesis para ver grandes contenidos. Sin duda, si hay algo muy, muy interesante y característico de la Constitución del 91, y es reconocido en foros internacionales como un referente que lo es la extensión de los derechos. Esa extensión de los derechos, el derecho a la vida, a la igualdad, a la intimidad, libre desarrollo de la personalidad, libertad de conciencia y de cultos, libertad de expresión, libertad de cátedra, de investigación, de aprendizaje, el debido proceso en actuaciones administrativas y judiciales,
el habeas corpus, el derecho de asociación, el derecho de reunión, etcétera, de tal manera que hay un catálogo amplísimo de derechos que cubren un tema que para mí es muy importante y por eso lo consagro en el libro. No obstante, que en algunos foros he visto que a algunos expositores no les gusta mucho el tema. Pero a mí sí me parece importante hablar de la generación de los derechos, porque todos no se generaron por generación espontánea, sino que fueron procesos hasta llegar, obviamente, además de los derechos que pudiéramos llamar clásicos que vienen desde la Revolución Francesa, a pasar a los derechos de la solidaridad, derechos económicos, a los derechos sociales, a los derechos ambientales, que me parece también un avance muy importante, de tal manera que la ecología también hace presencia en nuestros institutos constitucionales. En los derechos es muy importante cuando se habla del tema y como se registra en un capítulo especial en el libro, hay grupos débiles, hay grupos vulnerables que merecen especial protección mediante acciones afirmativas del Estado. Pensemos en niños, pensemos en ancianos, pensemos en mujeres, particularmente mujeres embarazadas, pensemos en sujetos colectivos como los grupos étnicos, etcétera, etcétera. Pero no basta con hacer un enunciado de derechos. Es preciso incorporar a renglón segundo los institutos que permiten que esos derechos sean eficaces, sean reales y estén construyendo y siendo la base del tejido social. Por eso la Constitución se cuidó de todos los mecanismos de protección, empezando por el artículo 86 de la Constitución sobre la tutela, mecanismo que ha tenido un reconocimiento y un cariño por todos los ciudadanos, desde luego muy, muy interesante, porque ha sido un mecanismo fácil, expedito de dirigirse a una autoridad judicial para que le respete sus derechos fundamentales y obtener pronta respuesta, por el contrario de los mecanismos tradicionales del derecho procesal, que obviamente por atender unas formas absolutamente necesarias, pues sin embargo se toman tiempos en algunos casos excesivos, incluso contra el derecho al plazo, a que le resuelvan sus asuntos en un plazo razonable. Está también la acción de cumplimiento para hacer efectivo el cumplimiento de las leyes y de los actos administrativos. No creo que haya otras constituciones
pueda decretar de poderes, control de poderes, que un poder controle a otro poder, pues también el antropomorfismo de legitimación, un factor de legitimación, o lo que así se denomina la constitución orgánica. En síntesis, pues porque se ha explicitado de manera extensa, pero obviamente hacemos una político sobre los actos del gobierno. A la función legislativa tenemos que recordar que a partir de la nueva constitución tenemos leyes estatutarias, que son leyes cuasi constitucionales, tenemos presa del gobierno, como las leyes de facultades extraordinarias, etcétera, otras leyes que tienen un régimen constitucional sui generis, como las leyes del plan de desarrollo, pero yo diría que la clasificación básica es leyes estatutarias, orgánicas, marco y leyes generales, pero obviamente en el libro se hacen otra serie de clasificaciones, pero me parece que estas son las fundamentales. Eso en cuanto a la función legislativa. Misión de control político sobre el Ejecutivo, tenemos en primer lugar los debates, las citaciones a los debates de los ministros y las citaciones solo a las comisiones constitucionales de los directores de departamento administrativo. Y tenemos desde luego la institución no estrenada de un origen más bien parlamentario o definitivamente parlamentario, pero que los constituyentes del 91 quisieron traer a nuestros textos para declarar la moción de censura, pues los ministros renuncian anticipadamente y puesto que ningún gobierno le gustaría que le declaren la moción de censura para sus ministros. Por eso, como les digo, no ha sido estrenada esta figura. Bueno, la constitución anterior, el Consejo de Estado, con funciones creado por el libertador Simón Bolívar en su función consultiva y creado o recreado como un órgano ya judicial contencioso
por la reforma del 10, a la cual hicimos en su momento referencia. También estaba la jurisdicción ordinaria con la Corte Suprema de Justicia en sus salas de casación civil, penal y laboral. Pero había un control constitucional que lo ejercía la propia Corte Suprema de Justicia. Yo diría que hay varios momentos de ese ejercicio que me parecería bueno recapitular, y quienes quieran tener, pues desde luego, mayor información, si se toman el trabajo de ir a las páginas de esta nueva edición, pues allá aparece cómo inicialmente el control constitucional lo hacía exclusivamente la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Plena integrada por civilistas, penalistas y laboralistas. En la reforma constitucional del 68, el presidente Carlos Lleras dijo, hay que echarle una miradita y no podemos dejar que el tema constitucional solo sea de especialistas en otras ramas, y tenemos que incorporarle derecho público al tema del control constitucional, y por eso propuso, y así pasó una enmienda constitucional creando una sala constitucional, pero dentro de la misma Corte. No por fuera de la Corte Suprema de Justicia, sino dentro de la misma Corte. Incluso después en la reforma constitucional de Turbay, que no duró sino 2 años, porque fue declarada inexequible, esta sala se amplió en el número y se le dio la posibilidad de que tomara las decisiones exclusivamente ellas. Pero lo que hay que marcar es que siempre eran parte de la Corte Suprema de Justicia, lo cual se rompe totalmente en la Constitución del 91, donde aparece una Corte Constitucional al lado del Consejo de Estado, al lado de la Corte Suprema de Justicia, y con un órgano nuevo que es el Consejo Superior de la Judicatura, para que administre la rama judicial, y con su famosa división entre sala administrativa propiamente, para que ejerciera el gobierno y la administración de la rama judicial, y una sala jurisdiccional disciplinaria que su desprestigio la llevó a que fuera sustituida en el acto legislativo 2 de 1915 por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que después de algunas dificultades, en fin, ya está en marcha. Entonces, en la rama judicial tenemos la aparición de la Corte Constitucional, la aparición del Consejo Superior de la Judicatura, hoy en su sala administrativa nomás, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, pero aparece también la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación, que tiene la función, muy en síntesis, de perseguir los delitos. ¿Por qué? Porque antes los delitos se perseguían desde la Dirección Nacional de Instrucción Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia, y era un órgano, pues yo diría que sin la fuerza y sin la técnica que hoy tiene la Fiscalía, que además cuenta dentro de su organigrama con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con todos los equipos técnicos ya de criminalística, de grafología, de genética forense, de medicina legal como tal, de psiquiatría forense, etcétera, unos equipos técnicos muy consolidados que obviamente sí guardan una gran distancia con la Dirección Nacional de Instrucción Criminal de la época anterior. Bueno, eso en cuanto a la Fiscalía General de la Nación. El Consejo de Estado, pues sigue en la Constitución del 91, aparece fortalecido en la medida que se le entregaron funciones electorales muy discutidas, si se quiere,
pero que ahí están y que tampoco se le han quitado, de tal manera que el tema ha quedado solamente en debate. Bien, entonces la rama judicial pues aparece sustancialmente reformada. Además, hay un artículo en particular sobre fuentes de derecho, que es el 230, que además de la Constitución, desde leyes está la ley y como criterios auxiliares la jurisprudencia y, y los principios generales del derecho. Mi particular percepción es que la jurisprudencia ya no es sencillamente un criterio auxiliar, es una genuina fuente de derecho por muchísimas razones. Porque, pues, en primer lugar, el tema del valor de la jurisprudencia se ha acrecentado notoriamente y además el tema del precedente y su obligatoriedad cobra cada día más fuerza, como lo registramos también en nuestra obra. Bien, pero recuérdese que en Colombia hay un control de constitucionalidad difuso. Si bien la Corte Constitucional tiene pues unas funciones grandísimas en la medida de que es el órgano de cierre de los derechos fundamentales a través de la revisión de las acciones de tutela, tiene desde luego el control sobre la exequibilidad o inexequibilidad de las leyes, sobre los decretos con fuerza de ley, sobre las declaratorias de los estados de excepción, sobre los tratados internacionales, sobre las leyes que se quieren ocupar de referendos, de plebiscitos, etcétera, etcétera, de tal manera que tiene unas competencias amplísimas, pero al Consejo de Estado le queda el control constitucional de los demás decretos, es decir, de los decretos reglamentarios. Son importantísimos porque son los que aterrizan la ley, los que permiten la aplicación de la ley, y son innúmeros de los secretos ejecutivos, pues que el gobierno dicta permanentemente, y de los decretos especiales, de tal manera que hay un campo de control constitucional muy, pero muy interesante por parte del Consejo de Estado. Bien, pero también tenemos dentro de la que podemos llamar la Constitución Orgánica, la Procuraduría General, la Contraloría General de la Nación, la Auditoría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Hablemos rápidamente. Perdón, voy a mirar el reloj para controlar mi tiempo, y porque tenemos que ser muy respetuosos de este tema. Por eso voy a dar solamente temas gruesos en cada uno. La Procuraduría General de la Nación en la Constitución anterior obraba bajo la suprema dirección del gobierno. Eso ya no aparece. Entonces, si no aparece que la Procuraduría debe obrar bajo la suprema dirección del gobierno, quiere decir que el grado de autonomía que ganó la Procuraduría con los textos del año 91, pues es muy grande, sin duda alguna. La sola desaparición de ese texto, de esa frase, comillas, bajo la suprema dirección del gobierno, ya haría un cambio absolutamente fundamental. Pero más los otros porque se fortalecieron las funciones del procurador, y el procurador, como líder y al mando de la Procuraduría, cuida de las tres grandes funciones: la función preventiva, la función de intervención judicial y la función de la conciliación, que yo creo que pues debería ser utilizada muchísimo más de lo que se está utilizando para prevenir pleitos y para evitar la congestión judicial. La Procuraduría tiene además una responsabilidad grandísima frente al grave problema que tiene Colombia de la corrupción. Yo creo que para mí el problema de la corrupción es tan grave como el problema del narcotráfico, como el problema de las guerrillas que no se desmovilizaron, etcétera. Es un problema absolutamente crítico. Se pierde mucho dinero
y además se destruye el tejido social y se da un pésimo ejemplo a nuestras generaciones y desde luego genera una situación que en sociología se llama de anomia, de desorientación, de desconfianza, frente sobre todo a los jóvenes que ven cómo se dilapidan de esa manera a veces tan irresponsable y tan burda los dineros públicos. El procurador tiene ahí una responsabilidad y la Procuraduría y unos retos muy grandes que cumplir. Eh, la Defensoría del Pueblo es una entidad también, como lo es la Procuraduría, que debe impulsar y promocionar la defensa de los derechos fundamentales, de tal manera que Procuraduría y Defensoría del Pueblo están al frente de la defensa, la promoción, la divulgación y la efectividad de los derechos fundamentales. Recordemos que la Defensoría del Pueblo fue recientemente modificada con el Acto Legislativo 2 del 2015. Ahí tomó muchísimo más autonomía y además después se dieron unas facultades extraordinarias para modificarla. En cuanto a la Contraloría, pues no es, en el libro se hace una reseña de su evolución histórica y demás y de los grandes momentos, pero el tiempo me obliga solamente a decir que en el acto legislativo de 2019 se modificó sustancialmente la Contraloría General de la Nación, se cambió el control. Recuerden que el control previo lo había eliminado la Contraloría y lo cambió por un control posterior y selectivo. Pero en el acto legislativo del año 2019 se habla ya de un control concomitante y preventivo con unos requisitos allí expresamente para su utilización y se amplían de una manera pero muy notoria las facultades del Contralor General de la República. También aparece en nuestro mapa institucional constitucional, obviamente la organización electoral y los denominados organismos autónomos de régimen especial, que son el Banco de la República, que son la Comisión Nacional del Servicio Civil, los entes universitarios de carácter oficial y las corporaciones autónomas regionales. Bueno, ya ante el apremio del tiempo y pues obviamente el libro finaliza con unos temas procedimentales sobre cómo el derecho procesal constitucional y desde luego se mencionan y registran todas las 55 reformas. Pero como no podía referirme a ellas en tan poco término, yo diría que las reformas, si a mí me dijeran que enumerara 5 reformas fundamentales de esas, escogiera esas, de esas 55, yo diría las reformas a las regalías, las reformas a la sostenibilidad fiscal, las reformas al sistema general de participaciones, obviamente las reformas que incorporaron a la Constitución, los actos legislativos para hacer viable el proceso de paz y en el 2015 la prohibición de las reelecciones. Este acto legislativo 2015 también trató de cambiar el sistema de gobierno judicial, pero fue declarado, incluso de crear una comisión de aforados para justamente para juzgar a los funcionarios aforados, pero estas dos últimas instituciones fueron declarados inexequibles por nuestra Corte Constitucional. Entonces, ¿cuáles son los grandes cambios que se observan y sobre los cuales se hace énfasis en esta obra cuya 17 edición, gracias a ustedes, queridos lectores,
Eso no es mérito mío en absoluto. Es ustedes que han tenido la amabilidad, la generosidad, el estímulo y la motivación para que yo siga en este tema con el honor que me hacen de haber leído el libro y de haber permitido el agotamiento de las ediciones, lo cual me obligó también a estar permanentemente tras la actualización de la obra, de tal manera de darla a nuestros profesores como sencillamente una guía, porque nunca he pretendido sustituir en manera alguna a los profesores, sino sencillamente ser una guía y una memoria eh, para sus preparatorios, para sus exámenes, para sus exámenes finales, para sus trabajos de investigación, para nuestros queridos estudiantes, no solo de derecho, porque hoy la Constitución se estudia también en las facultades de Economía, en las facultades de Administración, en la Escuela Superior de Administración Pública, desde luego en las facultades de Contraloría, en las facultades de contaduría, de tal manera que en las facultades de Ciencias Sociales, en todas, porque la Constitución, como lo veremos, si algo tuvo fue que convocó a las otras disciplinas. Entonces, en síntesis, nuestro Estado, al volverse un Estado social de derecho, introdujo una visión legitimadora de respeto a los derechos, de respeto al ser humano, de respeto al tejido social. Es un Estado laico, pero laico no quiere decir antirreligioso, no, quiere decir que deja a todas las religiones en el mismo plano, respetando el credo que tenga cada cual. Pero no es un Estado antirreligioso, sino respetuoso de las conciencias y de la visión que cada cual tenga sobre estos temas tan sensibles y tan delicados de la religión. Se afinan los controles, la creación de la Corte Constitucional, indudablemente, y las nuevas atribuciones a los demás órganos de control, sin duda, hay que tenerlos en cuenta. La amplitud del catálogo de los derechos y la definición de los instrumentos para su protección, sin duda alguna, que merecen toda la calificación de institutos renovadores, sobre todo si se comparan con las instituciones anteriores. En la redefinición del Estado de sitio. Nosotros vivimos toda nuestra época republicana en los últimos 50 años en estado de sitio, con unas atribuciones muy grandes para el Ejecutivo. Eso obviamente atentaba contra la repartición y distribución del poder. Por eso, si algo hay interesante en la Constitución del 91 es el cambio del régimen del estado de sitio, cambiándolo por un estado de conmoción para los temas que pudiéramos llamar de orden público, político, policivo, y regulando los estados sociales, económicos y ambientales, por otro lado, como estados de excepción también. Pero, ojo, con un control muy riguroso, uno, en los propios textos constitucionales, dos, en las leyes regulatorias de los estados de excepción y tres, en la propia jurisprudencia de nuestras altas cortes y en particular de la Corte Constitucional. De tal manera que en esto sí es un panorama distinto. Y como evocaba al principio, ya no hay el famoso derecho de retención previsto en las constituciones anteriores que permitían al Ejecutivo por simples indicios retener durante 10 días a personas sospechosas de atentar contra el orden público. Obviamente esto era una institución muy peligrosa en términos de respeto a los derechos humanos. La presencia del estado ambiental, del estado ecológico, preocupado por nuestras nuevas generaciones, también me parece que es un punto que hay que necesariamente subrayar y en particular la protección a los sujetos
vulnerables, a los sujetos que necesitan acciones afirmativas. Eso es también digno de mención. Pensemos en los niños, pensemos en los adultos mayores, en las mujeres, la mujer en estado de embarazo, la mujer cabeza de familia. Eso es un tema muy, muy importante. Y la internacionalización de la Constitución. La Constitución en un mundo globalizado no es aislada. El artículo 93 de la Constitución ya nos lleva a los tratados internacionales reconocidos por Colombia y a tener referentes internacionales muy importantes. Un ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos. Es un referente y ese referente se ha usado y etcétera, etcétera. La Declaración de los Derechos Humanos, etcétera. De tal manera que la Constitución pues está globalizada. Eso es un hecho que no podemos desconocer. Sin embargo, dentro de la variada jurisprudencia que hay, a mí me gusta particularmente una sentencia de la Corte Constitucional que dice que no pongamos a pelear los ordenamientos jurídicos internos con los ordenamientos internacionales, sino tratemos de buscar un diálogo entre ellos. Eso me parece interesante. No creo que esa jurisprudencia haya tenido el desarrollo que por lo menos yo hubiera querido, pero sí interesante plantearle a los lectores que eso ha estado en algún momento sobre el tapete en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Así pues, el tema es denso, el tema es interesante, el tema es apasionante. A todos ustedes quienes me han escuchado, la invitación a que sigamos construyendo un Estado democrático, un Estado social, respetuoso y sobre todo que ojalá nos permita construir el tejido social en orden a que podamos vivir en paz, que la desigualdad la podamos corregir, que haya más igualdad de oportunidades para los colombianos y el tema que me tiene a mí preocupado y que no habrá intervención mía en este y en otro foro y que podamos combatir la corrupción. Eso está minando la credibilidad de nuestras instituciones y es muy grave. Tenemos una linda constitución, tenemos unos lindos textos, pero los corruptos se encargan de hacerla, mm, de quitarle esa tonalidad tan estupenda que vemos en los propios textos y en las propias intervenciones de los autores, de las cortes, etcétera, etcétera. No me quedaría más que agradecerles toda la paciencia en escucharme y nuevamente mil gracias a los lectores, me honran y me motivan. Seguiré hasta que tenga fuerzas en esta actividad de actualizar mis libros. Doctora María José, creo que le corresponde a usted el uso de la palabra. Bueno, doctor Diego Yunes, pues muchas gracias. Maravilloso discurso. Sin duda que nos deja a todos contagiados de esa pasión que siente por el tema y pues realmente quedaría un largo rato para escucharlo y quedarnos aquí ahondando mucho más en la obra. Pero pues como el tiempo no lo permite, entonces la invitación es para que todos quienes nos acompañaron se animen a adquirir el libro. El libro está disponible desde ya en todos nuestros puntos de venta. Tenemos 18 puntos de venta a nivel nacional, igualmente en las librerías del país y en nuestra tienda virtual si lo desean comprar de manera electrónica. Entonces, esa es la invitación y agradecerle nuevamente, doctor, por su compañía, por compartirnos ese vasto conocimiento que tiene y por hacerlo de esa manera tan agradable que nos tiene a todos cautivados. Nos encanta tenerlo como autor de nuestra casa editorial Legis
y esperamos que siga siendo así por las ediciones que estén por venir. Gracias por sus palabras, doctora María José, y disfruté mucho este rato. Igualmente, doctor Yunes, un abrazo y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en la sala.